me llamo Sofía Reed. Si me hubieras preguntado hace un año hacia dónde iba mi vida, te habría dicho que todo estaba en su lugar. A mis 33 años, vivía en Savannah, Georgia, y tenía una carrera satisfactoria como organizadora de eventos. Mis días estaban llenos de creatividad, mis tardes con amigos increíbles, y mi matrimonio con Daniel parecía ser la base de una vida perfecta. Mis padres, quienes habían construido su fortuna desde cero, me dieron todas las oportunidades para tener un futuro estable y exitoso. Perderlos inesperadamente fue un golpe devastador. Su ausencia dejó un vacío en mi vida que no creí poder llenar jamás, pero su último regalo fue algo extraordinario. Me dejaron como herencia una lujosa mansión valuada en $100 millones. Decir que era magnífica sería quedarse corto. No era solo una casa, era una parte de mis padres, un símbolo de su esfuerzo, amor y sueños. Cada detalle, desde la gran escalera hasta los jardines enormes, me llenaba de recuerdos de ellos. Mudarse a la mansión no solo se trataba de vivir en el lujo, sino de preservar su legado. Lo veía como un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que podía honrar su memoria. Daniel, mi esposo, estaba muy emocionado con la idea. A sus 35 años, había construido una carrera como agente de bienes raíces, y vivir en una casa tan opulenta le hacía mucha ilusión. Pasamos semanas decorándola y transformándola en la casa de nuestros sueños. Sentíamos que, por fin, la vida se había alineado perfectamente. Pasábamos tardes tranquilas paseando por el jardín, hablando de nuestro futuro e imaginando todas las posibilidades que teníamos por delante. Pero la perfección es frágil, y las grietas comenzaron a aparecer antes de lo que esperaba. Desde el momento en que Michelle, mi suegra, se enteró de la herencia, las cosas empezaron a cambiar. Michelle era una mujer con una presencia fuerte, demasiado fuerte. Si soy honesta, siempre había sido exigente e inflexible, pero yo había logrado mantener la paz por el bien de Daniel. Pensé que podría manejarla, pero estaba equivocada. Cuando Michelle vio la mansión por primera vez, fue lo suficientemente educada y la llenó de cumplidos. Sin embargo, había algo extraño debajo de la superficie. Su interés en la casa era demasiado intenso, sus palabras demasiado calculadas. No pasó mucho tiempo antes de que sus verdaderas intenciones comenzaran a salir a la luz. Ya sabes, Sofía, dijo Michelle una tarde, una propiedad como esta es una oportunidad única. Podrías venderla e invertir el dinero en algo mucho más rentable. Los bienes raíces son una mina de oro si sabes cómo usarlos. Sus palabras se sintieron como un viento helado recorriendo la habitación. Dejé mi taza con cuidado, tratando de mantener la compostura. Michelle, esta casa no es solo una propiedad para mí, es el legado de mis padres. Venderla no es algo que esté considerando. Ella me devolvió una sonrisa tensa, de esas que nunca llegan a los ojos. Entiendo, Sofía, pero piénsalo. Podrías asegurarte un futuro cómodo. Los bienes raíces son una inversión comercial inteligente. La propiedad adecuada podría cambiarlo todo. Su insistencia era inquietante. Traté de explicarle, con calma pero de manera firme, que esta mansión no era solo valiosa por su precio, sino por lo que representaba. Era una conexión con mis padres, una parte de ellos de la que no estaba dispuesta a desprenderme. Pero Michelle no lo dejaba pasar. Cada conversación volvía al mismo tema, vender la casa. Simplemente no podía entender por qué no aprovechaba lo que ella veía como una oportunidad de oro. Y no fue solo Michelle. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Daniel. Al principio, permanecía en silencio durante nuestras discusiones, pero ese silencio comenzó a sentirse más pesado, casi como si me acusara de algo. Empecé a preguntarme si Daniel estaba empezando a ponerse del lado de su madre. Ese pensamiento era como un dolor silencioso en mi pecho, pero intenté ignorarlo, convenciéndome de que quizá estaba exagerando las cosas. Un día, todo llegó a un punto crítico. Michelle llegó a la mansión sin avisar, y traía con ella a su hijo menor, Brian. Él tenía 27 años y compartía la energía impaciente y cortante de su madre. En cuanto abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. Los ojos de Michelle brillaban con determinación, y Brian estaba detrás de ella con una expresión fría e indescifrable. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Michelle no perdió ni un segundo, entró en la sala como si fuera dueña del lugar. Sofía, ya estoy cansada de esto, dijo con su voz aguda y autoritaria. Esta casa es un desperdicio. Debes venderla y usar ese dinero sabiamente. Estoy harta de esperar a que tomes la decisión correcta. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí, atónita. Michelle, esta casa no está a la venta, respondí, intentando mantener la calma.
No se trata del dinero, se trata del legado de mis padres. No puedo simplemente deshacerme de ella solo porque tú lo crees conveniente. Ella me lanzó una sonrisa fría, más cortante que cualquiera que le hubiera visto antes. Por primera vez, noté algo oscuro en sus ojos, una determinación que me envió un escalofrío por la espalda. ¿De verdad crees que eres la única que merece beneficiarse de esta herencia?, dijo con desdén. ¿Crees que tus padres habrían querido que acapares esto? No, Sofía, es hora de dejarlo ir. Antes de que pudiera responder, Brian dio un paso al frente. Su mirada era dura e implacable, y sus palabras llevaban un filo que no esperaba. Mamá tiene razón, dijo. Estás siendo terca. Esto podría ser una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Por qué aferrarte a algo que solo está aquí, desperdiciándose? Sus palabras eran como un tornillo de banco que se apretaba alrededor de mí. Me sentí atrapada, sofocada por su presión implacable. Pero, aunque mi estómago se revolvía de ansiedad, me mantuve firme. Esto no se trata de dinero, dije con firmeza, aunque por dentro temblaba. Ya lo dije, repetí con firmeza, a pesar del temblor en mis manos. No voy a vender esta casa, es mía y significa algo para mí. La sonrisa de Michelle vaciló, reemplazada por un destello de frustración. Brian cruzó los brazos, con la mandíbula apretada por la ira. Podía sentir cómo la tensión en la habitación crecía, como una tormenta a punto de desatarse, y no estaba segura de si podría soportarlo. Cuando se fueron ese día, cerrando la puerta detrás de ellos, me quedé en el silencio de la mansión. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que esto no había terminado. Michelle no se rendiría, y el silencio de Daniel permanecía en mi mente como una sombra inquietante. Por primera vez, la mansión no se sentía como un santuario, se sentía como un campo de batalla. La sonrisa de Michelle había vacilado solo por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Bien, dijo, con la voz cargada de desdén, pero no creas que olvidaré esto. Con esas palabras escalofriantes, se dio la vuelta y salió, dejando a Brian detrás de ella. Mientras me quedaba sola en el porche delantero, un sentimiento pesado se instaló en mi pecho. Sabía que esto no había terminado. En el fondo, estaba segura de que Michelle no era del tipo de persona que aceptara la derrota. No tenía idea de hasta dónde llegaría, pero lo que vino después destrozaría todo lo que creía saber sobre la traición y el costo de mantenerme firme. Al principio, traté de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez el orgullo de Michelle solo había sido herido, y eventualmente lo superaría con el tiempo. Intenté calmarme y refrescarme, pero esa esperanza no duró mucho. Lo que pasó después confirmó todos mis peores temores. Me gustaría poder decir que estaba preparada, que lo vi venir, pero no fue así, ni de cerca. Todo comenzó como una tarde normal. Daniel y yo todavía nos estábamos adaptando a la vida en la mansión, intentando encontrar nuestro ritmo en este gran y desconocido espacio. Estaba arriba, en mi oficina improvisada, trabajando en los planes para un próximo evento. Estaba completamente absorta en mi trabajo. La casa estaba en silencio, y por un breve momento sentí una sensación de paz. Esa paz se rompió con un golpe fuerte y repentino en la puerta principal. Mi corazón dio un salto. Michelle rara vez aparecía sin avisar, y la última vez que hablamos, su tono dejó claro que no estaba lista para dejar pasar las cosas. Respiré profundamente, esperando estar equivocada, y fui a abrir la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Michelle. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y ni siquiera se molestó en saludarme con cortesía. Sin esperar una invitación, me empujó hacia adentro, entrando como si la casa fuera suya. Sus ojos recorrieron la mansión como si estuviera evaluando a su presa. ¿Qué estás haciendo aquí, Michelle?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque mis nervios estaban al límite. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia el porche y llamó a Brian. Ni siquiera me había dado cuenta de que Brian estaba acechando fuera de la vista, pero ahí estaba, dando un paso adelante con una expresión que reflejaba la misma determinación fría de su madre. Sentí como mi estómago se hundía. Esto no era una visita casual. No están aquí para platicar. ¿De qué se trata esto?, exigí, alzando la voz con una mezcla de inquietud y el pavor que comenzaba a apoderarse de mí. Michelle me miró con una frialdad inquebrantable. Todo, Sofía, dijo con un tono tan afilado como una navaja. Cometiste un gran error al no escucharme. Te di una oportunidad, pero ahora me estás obligando a tomar medidas. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un sonido inconfundible me sobresaltó, el crepitar del fuego. Me di la vuelta de golpe, con el corazón latiendo con fuerza.
y lo que vi me dejó sin aliento. Las llamas lamían los bordes del hermoso porche de madera de la mansión y se extendían rápidamente. Mi mirada volvió hacia Michelle y Brian. En la mano de Brian había un encendedor, que sostenía como si fuera un arma. Su rostro no mostraba ni una pizca de remordimiento. ¿Qué están haciendo?, grité, con horror e incredulidad temblando en mi voz. La expresión de Michelle seguía siendo fría y calculada. Esta es la única manera, Sofía, dijo, con un tono casi indiferente. No estás escuchando, así que te obligaremos a hacerlo. El pánico se apoderó de mí mientras el fuego crecía rápidamente, consumiendo el porche y amenazando con propagarse a toda la casa. El resto de la casa, el legado de mis padres, su arduo trabajo, su sacrificio, su amor, todo se estaba convirtiendo en cenizas ante mis ojos. Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado de destrucción. Intenté pensar, actuar, pero el peso de lo que estaba sucediendo casi me paralizaba. Mi primer instinto fue pedir ayuda, pero sabía que necesitaba más que eso. La desesperación se apoderó de mí. Corrí hacia la sala de estar, agarré mi teléfono y comencé a grabar la escena. Mis manos temblaban tanto que las imágenes eran inestables, pero me obligué a seguir adelante. De repente, mis ojos se posaron en algo que me retorció el estómago: el guardia de seguridad, el hombre que se suponía debía proteger la mansión. Estaba atado a una silla, indefenso. Y entonces lo vi, a Daniel, mi esposo, estaba ahí, congelado, mirando el caos que se desataba frente a nosotros. Él no los detenía, él no ayudaba, simplemente estaba ahí, como si estuviera en pausa. El golpe fue como un puñetazo directo al estómago. Daniel no era solo un espectador, era cómplice, la única persona en la que pensé que podía confiar. El hombre con el que había construido mi vida, estaba ahí, viendo cómo todo se destruía. Esa traición no comienza a describir lo que sentí en ese momento. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No podía darme el lujo de desmoronarme ahora. Apretando los dientes, tomé una decisión en una fracción de segundo. Corrí hacia la parte trasera de la mansión, donde se encontraban nuestros perros de ataque entrenados. Si no podía confiar en nadie más, sabía que podía contar con ellos. Los solté y, con un silbido agudo, los llamé. Salieron disparados hacia el frente de la casa. Sus ladridos eran fuertes y feroces. Las caras de Michelle y Brian se pusieron pálidas al ver a los perros cargando hacia ellos. Sin decir una sola palabra, se dieron la vuelta y huyeron como los cobardes que eran. Pero el daño ya estaba hecho. El fuego se estaba extendiendo demasiado rápido. Con manos temblorosas, marqué al 911 y grité pidiendo ayuda. Los bomberos llegaron tan rápido como pudieron, pero cuando lograron apagar las llamas, la mitad de la mansión ya estaba destruida. La gran propiedad, que alguna vez fue el orgullo y la alegría de mis padres, ahora era solo una ruina humeante. Me quedé ahí, mirando la devastación, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esto no fue solo un ataque a una casa, fue un ataque a todo lo que amaba, y lo peor, darme cuenta de que Daniel, mi esposo, se había quedado de brazos cruzados mientras todo sucedía. El hombre que amaba había elegido a su madre y a su hermano por encima de mí, por encima de nuestra vida, por encima de todo lo que habíamos construido juntos. En los días que siguieron, el caos solo creció. Entregué las grabaciones a la policía con la esperanza de que fueran suficientes para hacer responsables a Michelle y Brian, pero ya se habían ido. Desaparecieron sin dejar rastro, llevándose a Daniel con ellos. Mi propio esposo había desaparecido, dejándome sola para recoger los pedazos de la vida que intentaron destruir. Pensé que conocía la traición, pensé que entendía la pérdida, pero nada podría haberme preparado para esto. Mientras estaba ahí, entre las ruinas de la mansión, con el peso de todo cayendo sobre mí, un pensamiento ardía más fuerte que cualquier otro: esto no había terminado ni de cerca. Estaba herida, con el corazón roto y llena de ira, pero había algo más fuerte que todo ese dolor. No dejaría que se salieran con la suya, no después de todo lo que habían destruido. Había perdido el legado de mis padres, una parte de mi identidad y la confianza que había puesto en las personas que pensé que eran mi familia. Estaba decidida a buscar justicia, no solo para mí, sino para todo lo que mis padres habían trabajado tan duro para construir. El primer paso fue encontrar a alguien que pudiera ayudarme a navegar por esta situación tan abrumadora. Contraté a Franklin Hayes, un abogado con años de experiencia en casos que involucraban disputas de propiedad y fraude. Desde el momento en que lo conocí, supe que había tomado la decisión correcta. Era tranquilo, profesional y empático. Mientras le contaba mi historia, él me escuchó pacientemente, asintiendo mientras yo le describía la traición,
el incendio y toda la evidencia que había logrado reunir. Cuando le mostré el video de Michelle, Brian y Daniel de pie mientras el fuego consumía la mansión, la expresión de Franklin se volvió seria. Esta es una evidencia sólida, dijo con voz firme, pero necesitaremos más para hacer un caso fuerte. Si están huyendo de la ley, tenemos que actuar rápidamente. Sus palabras fueron un recordatorio de lo difícil que sería la batalla que teníamos por delante. Juntos comenzamos a reunir todo lo que pudimos: fotos, grabaciones, documentos, cualquier cosa que pudiera vincular a Michelle, Brian y Daniel con el incendio provocado. No fue fácil, a pesar de los esfuerzos de la policía. Habían desaparecido sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas y todavía no había señales de ellos. Sentía que estaba viviendo una pesadilla. Mi propia familia, las personas en las que había confiado, me habían traicionado y ahora se estaban escondiendo de la justicia. No podía quitarme la sensación de que estaban planeando algo peor cada día. Busqué en las noticias esperando algún avance. La mansión, que antes era un símbolo de amor y familia, ahora era solo un recordatorio carbonizado de su crueldad. Visitar las ruinas era una agonía, pero no podía darme el lujo de detenerme en mi dolor. Había algo mucho más importante en juego: justicia. Una semana después, finalmente llegó la llamada. Era temprano en la mañana cuando vi el número de Franklin en mi teléfono. Su voz firme pero urgente me transmitió las palabras que había estado esperando escuchar. Sofía, los han encontrado. Tu marido, tu madre. Mi cuñado y mi cuñado fueron detenidos esta mañana en el aeropuerto. Estaban intentando salir del país. Por un momento me quedé atónita. El peso de sus palabras me golpeó como una ola. Habían intentado escapar para huir de las consecuencias de sus acciones, pero no pudieron. La policía los había rastreado justo a tiempo. El alivio y la ira se mezclaron dentro de mí, una combinación volátil de emociones. Esta era mi oportunidad para hacerles pagar por todo lo que me habían quitado. Los cargos en su contra eran graves: incendio provocado, conspiración, destrucción de propiedad y más. No podía ignorar la participación de Daniel. Era innegable que el hombre en el que había confiado mi vida se había quedado al lado de su familia. Traté de destruir todo lo que amaba. Fue una traición que no podía comprender, pero no tenía el lujo de regodearme en la autocompasión. El juicio se acercaba y tenía que concentrarme. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde cada detalle de ese horrible día salió a la luz. Testifiqué sobre todo, cómo Michelle y Brian habían provocado el incendio, cómo había capturado la evidencia en mi teléfono y cómo Daniel había estado allí, cómplice de su crimen. Lo negaron, por supuesto, pero la evidencia era irrefutable. Franklin presentó las pruebas, las imágenes de video, las fotos y el testimonio de los testigos que los habían visto en la mansión. Poco a poco, el caso contra ellos se fue construyendo. Sentarme en la sala del tribunal, frente a Daniel, Michelle y Brian, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Sus expresiones iban desde el desafío hasta una falsa inocencia, pero no dejé que me intimidaran. Me concentré en la verdad, en la justicia que mis padres merecían. Cuando finalmente se anunció el veredicto, una ola de alivio me invadió. El tribunal falló a mi favor. Se ordenó a Daniel, Michelle y Brian vender sus propiedades y compensarme por la pérdida. La mansión, pero su castigo no terminó ahí. El tribunal dictó sentencias de prisión, obligándolos a enfrentar las consecuencias de su avaricia y traición. Habían tratado de destruirme, pero al final se destruyeron a sí mismos. Debería haberse sentido como una victoria. La justicia había hablado. Habían sido notificados y estaban siendo responsables. Pero cuando salí de la sala del tribunal, no pude quitarme la amargura que persistía en mi corazón. Daniel, el hombre al que una vez amé y en quien confié, ahora era un extraño. Mi propia familia, las personas que se suponía debían estar a mi lado, se habían vuelto contra mí. Y la mansión, la hermosa casa que había sido el orgullo y la alegría de mis padres, ya no existía. No eran solo ladrillos y cemento lo que había perdido. Era el símbolo de todo por lo que ellos habían trabajado. En las semanas que siguieron, luché por encontrar mi equilibrio. El cierre que había esperado no llegó fácilmente. La traición corrió demasiado profundo. Las cicatrices eran demasiado dolorosas. Pero a medida que pasaban los días, comencé a ver las cosas de manera diferente. Sí, había perdido mucho, pero también había sobrevivido. Me mantuve fuerte frente a la traición y luché con todo lo que tenía. No era solo una víctima. Yo era alguien que había recuperado su vida. El dinero de compensación del fallo judicial me dio la oportunidad de empezar de nuevo. No necesitaba otra mansión. No necesitaba reemplazar lo que se había perdido. Lo que necesitaba era invertir en mí misma.
me lancé a mi carrera como organizadora de eventos, una pasión que había descuidado durante el caos de los últimos meses. Por mucho tiempo, mi vida había sido consumida por el drama que rodeaba la herencia. Ahora me concentré en lo que amaba, crear experiencias inolvidables para otros. Formé un nuevo equipo y asumí algunos de los proyectos más emocionantes de mi carrera: planificar bodas, eventos corporativos y celebraciones. Me recordó la alegría de la vida, la belleza de unir a las personas. Más allá de mi trabajo, comencé a reconstruirme. Encontré consuelo en pequeños momentos significativos, paseos matinales, tardes tranquilas con amigos y el simple placer de saber que había superado algo tan devastador. La mansión pudo haber sido destruida, pero el legado de mis padres no lo fue. Vivió en mí, en mi fuerza, en mi determinación de honrarlos y seguir adelante. Recuperar mi vida no fue fácil, pero valió la pena. Había perdido mucho, pero había ganado algo aún más valioso: el conocimiento de que podía sobrevivir a cualquier cosa. No fue inmediato, fue un viaje lento y deliberado, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, comencé a encontrar pedazos de mí misma que pensé que había perdido para siempre. El caos y la traición me habían sacudido hasta el fondo, pero no me habían destruido. Sabía que tenía que reconstruir no solo mi vida, sino mi espíritu. Me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí, mis amigos. Aquellos que habían estado a mi lado durante los momentos más oscuros, se convirtieron en mi ancla. Me recordaron quién era antes del caos: fuerte, independiente y llena de vida. Con su aliento, comencé a reconectarme con viejos amigos e incluso hice nuevos. A través de estas conexiones, redescubrí partes de mí que habían estado enterradas bajo el peso de la traición y el dolor. No olvidé el dolor. El dolor permaneció como un eco silencioso de todo lo que había soportado, pero en lugar de dejar que me consumiera, aprendí a vivir con él. Mis padres me habían enseñado sobre la resiliencia, sobre permanecer erguida sin importar lo que la vida se cruzara en mi camino. Esas lecciones se convirtieron en la base de mi recuperación. No solo estaba sanando, me estaba volviendo más fuerte. La mansión pudo haber sido destruida, pero comencé a entender algo importante: no fue la casa lo que me definió, no fue la grandeza ni los recuerdos que contenía. Lo que me definió fue mi fuerza, mi capacidad de resurgir de las cenizas y mi determinación de seguir adelante. La casa había sido un símbolo, pero los símbolos pueden ser reconstruidos. Mi espíritu no podía ser reemplazado y me negué a dejar que se rompiera. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón de mi nuevo y modesto apartamento, sentí una sensación de paz que me invadió por primera vez en lo que pareció una eternidad. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, bañado por los cálidos matices de un sol poniente. Los tonos naranja y rosa pintaban el cielo, y por primera vez me sentí realmente presente. El caos del pasado ya no se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Reflexioné sobre todo lo que había perdido: mis padres, la mansión y la confianza que una vez había depositado en las personas que amaba. Pero también pensé en lo que había ganado: el dolor, aunque insoportable a veces, me había enseñado lecciones invaluables sobre resiliencia y autoestima. La traición me había puesto a prueba, pero también había revelado una fortaleza que no sabía que tenía. Las personas que me habían lastimado, Daniel, Michelle y Brian, ya no eran parte de mi vida, estaban pagando por lo que hicieron. El precio de sus acciones fue enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones, y aunque su traición alguna vez me llenó de ira, esa ira ya no me definía. En cambio, sentí libertad. Estaba libre de sus manipulaciones, su codicia y sus mentiras, libre del peso sofocante de su traición. Durante mucho tiempo, sus acciones habían controlado mi narrativa, pero ya no era yo quien tenía el control. Ahora, mi historia era mía para escribirla, y la escribiría en mis propios términos. Comencé a ver el pasado no como una carga, sino como una fuente de fortaleza. Los recuerdos de mis padres, aunque agridulces, se convirtieron en mi luz guía. Ellos habían construido sus vidas sobre trabajo duro, integridad y amor, y decidí honrarlos construyendo mi futuro sobre esos mismos principios. No necesitaba otra mansión para sentirme segura, no necesitaba reemplazar lo perdido. Lo que necesitaba era crear una vida que reflejara mis valores y sueños. Me entregué a mi trabajo, derramando mi corazón, y me metí de lleno en mi carrera como organizadora de eventos. Fue una pasión que siempre había apreciado y me dio un propósito: ayudar a otros a celebrar sus hitos. Me recordó la belleza de la vida, la alegría de crear recuerdos. Más allá del trabajo, me concentré en encontrar la alegría en las pequeñas cosas: paseos matutinos por el parque, tardes riendo con amigos, momentos tranquilos de reflexión. Cada uno de esos momentos se sentía como un regalo, los placeres simples que antes daba por sentado.
ahora se sentían profundos. A medida que el sol se ponía esa noche, me di cuenta de algo poderoso: había sobrevivido. Me enfrenté a la traición, la pérdida y el desamor, y salí más fuerte. El viaje no había sido fácil, pero había valido la pena. Ya no estaba agobiada por el pasado, ahora me sentía más ligera, más libre y más confiada que nunca. Este era mi nuevo comienzo, un nuevo comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. La vida, sin duda, traería nuevos desafíos, pero ya no tenía miedo. Me había demostrado a mí misma que, no importa cuán profunda sea la traición o cuán grande sea la pérdida, tengo la fuerza para superarlo. Mirando las luces vibrantes de la ciudad, sentí una sensación de gratitud por las lecciones que había aprendido, por las personas que me habían apoyado y por la fuerza interior que me había llevado a través de los días más oscuros. Mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando, y estaba lista para vivirla plenamente, por mi cuenta, a mis propios términos.